Vamos a seguir con la serie Verdaderos Discípulos de Jesús. Verdaderos Discípulos de Jesús, enseñanza número 5. Número 5, empezamos en enero. El tema es el orden de Dios y la asignación de ministerios en la iglesia, parte 2. El orden de Dios y la asignación de ministerios en la iglesia. El Señor quiere que su iglesia sea administrada, llevada en orden, en su orden. Y vamos a ir al pasaje de hoy, el principal, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26, en la Reina Valera, dice así: si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. En el pasaje base de hoy, el Señor nos está enseñando cómo ser sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Amén. Entonces, como dice aquí el Señor, sígueme. Si somos discípulos, debemos, es un mandato, seguir al Señor. Esta palabra, sígueme, es un verbo. Esto implica una acción. Su significado, la palabra sígueme que dijo el Señor, el significado en el griego es propiamente estar en el mismo camino ¿con quién? Con el que dijo sígueme. En este caso, nuestro Señor Jesús. Propiamente estar en el camino con, puntitos suspensivos, pues la persona que nos dijo sígueme. Esto es imitar el ejemplo de Cristo. Cristo nos llama a imitarle, como dijo bien el apóstol Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y también significa el sígueme, acompañar, específicamente como discípulo, no tanto así como amigo. Cristo nos llama sus amigos también, como lo llamó Abraham en el Antiguo Testamento. Pero aquí es acompañamiento como discípulo, como aprendiz. Esto es estar atento a las enseñanzas e instrucciones, y eso significa entenderlas para ponerlas en práctica, porque si no las entendemos, ponerlas en práctica siempre trae problemas. Por eso hay que seguirlo de cerca, como hoy vinimos aquí al discipulado de mayo, para entender y escuchar la voz de Dios. Por eso sigue en el versículo, ahí en el 26, de esta manera: donde yo esté, allí también estará mi servidor. O sea, donde está Cristo, de ese lugar en donde nosotros, como siervos, discípulos de Él, debemos de estar, porque Él dijo sígueme. Recordemos que las palabras servir y servidor, o sea, servir es diaconeo y servidor es diáconos, que estas quieren decir hacer mandados, ser ayudante, un mesero, o sea, el que sirve a las mesas, como en el Hechos capítulo 6. Técnicamente habla de un servidor o el que brinda un servicio, pero un servicio que se entienda, de utilidad. ¿De utilidad para quién? ¿Para mí o para Dios? Para Dios, porque nosotros venimos a servir al Señor. Siempre vemos en las empresas cuando los capacitan, yo recuerdo que siempre les capacitaban al área de ventas, y lo primero que les decía era a quién iban a apuntar, a quién iban a servir, a quién iban a influenciar y tratar de llegar al corazón para venderles el producto. Eso es la utilidad de la empresa, porque si no hay ventas, no hay utilidad. Para el reino de Dios, la analogía es: nosotros no perdamos de vista quién es nuestro Señor, a quién servimos, quién es Curios, como recién dijimos. Él es Dios y nosotros somos polvo, pero igual así nos quiso usar. ¿Cuánto privilegio hay ahí?
Fíjense bien, aquí el servidor útil en su raíz primaria de esta palabra también significa, fíjense lo que significa en la raíz primaria: padecer persecución, practicar hospitalidad y proseguir a la meta o ir en pos del objetivo. Repito la pregunta del principio: ¿cuántos somos discípulos de Cristo? Amén. Cuando empezamos a entender lo que significa ser discípulo de Cristo, es un amén con entendimiento. Pero recordemos, no es un servicio sin pies ni cabezas. Hay un orden. Y el orden viene de Dios, siempre. Él nos da las directrices, o sea, las instrucciones, para ser esos buenos, útiles diáconos, servidores de Cristo, del cuerpo de Cristo, la iglesia. Todos los que somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que somos hijos de Dios por medio de la fe, tenemos que ser diáconos, servidores. ¿Quiénes? Todos. ¿En dónde? En la iglesia. Es algo que debemos de saber atar, a rato lo vemos, ¿no? Y no habla de cualquier servidor. Nosotros dijimos que era un servidor que brinda utilidad al reino de Dios, a su amo, al quien servimos, a Dios. Entonces no es cualquier servidor, sino uno bueno y fiel al Señor. Como dice en Mateo 25, 21, no lo busques, yo se lo leo. Mateo 25, 21 dice: y su Señor le dijo, refiriéndose a Cristo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, vamos a refrasear la pregunta, ya que sabemos que todos los cristianos debemos, obligación de servir al Señor. Todos, absolutamente todos, tenemos entonces un ministerio. No solo el liderazgo en las iglesias tienen un ministerio. Claro, ellos son los más, entre comillas, vistosos, los que se ven porque se tienen que poner aquí enfrente. Pero todos los que son hijos de Dios tienen un ministerio del que vamos a dar cuentas. ¿Ante quién? Ante el amo, ante Dios. Y esa es la relevancia. No es que vamos a dar cuentas a un amo, a un jefe, a un patrón, a un presidente, al quien sea aquí, que en esta tierra que se le pongan delante. Dios es muchísimo mayor que cualquiera o cualquier grupo de gente importante. Entonces estamos dando y rindiendo cuentas en Él. La pregunta del principio sería más apropiada de esta manera, entonces, refraseándola: ¿cuántos queremos ser servidores buenos y fieles del Señor? Y el Señor lo dijo claro ahí mismo en Mateo 25. De cierto les digo, o sea, es una seguridad, una certeza, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Y esta es la condición: el siervo de Cristo sirve bien y fielmente ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esta es la relación, mis hermanos, que quizás muchos cristianos en estos días no han hecho esa conexión bien. Yo el otro día comentaba de esos cristianos que andan como llaneros solitarios, que andan por ahí solos y nunca se congregan. Ellos están en grave peligro, como la oveja que anda fuera de la manada, fuera del rebaño. Y en esta conexión que el diablo quiere que no hagamos, claro, porque decimos: yo sirvo del Señor, yo soy hijo de Dios, yo sirvo a Dios, yo soy discípulo de Cristo, pero después no hace esta conexión. O sea, la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso Cristo dice: sirve al menor, al que necesita la ayuda. ¿En dónde? En la congregación de los santos, en la iglesia. En Efesios 5:25, en la Reina Valera contemporánea, ahí cuando habla de los esposos y las esposas, Efesios 5:25 dice: así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. O sea, así nos pide que nosotros sigamos ese ejemplo. Cristo amó a la iglesia, a nosotros, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos. Y aquí santificación habla de purificación y de consagración. Son las dos palabras claves. Cristo nos amó y murió en la cruz por nosotros para santificarnos a su cuerpo, porque Él era la cabeza y el cuerpo tiene que ser como la cabeza, santo. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que morir por nosotros, porque nosotros no somos santos, somos imperfectos y pecadores. Por más que millones de doctrinas están surgiendo en el mundo, digan lo contrario. La Biblia es lo que importa, lo que dice. Santificación. Cristo nos santificó. ¿Qué significa? Nos purificó y nos consagró. Y aquí la palabra consagrar es dedicarse con suma eficacia y ardor, o sea, con el fuego, a una cosa o a un determinado fin. O sea, el ejemplo clásico es: ese hijo mío está consagrado al estudio. Mi papá siempre vivió consagrado a su trabajo. Le echaba muchas ganas. Era de una religiosa disciplina, decían, ¿no? Y porque se levantaba a las 5 de la mañana, iba al corral, hacía todas las cosas en forma bien metódica, mecánica y constante y disciplinada. De eso se trata consagrarse, mis hermanos. Si yo sigo en el mismo camino que el Señor, si lo estoy acompañando de cerca, escuchando su voz, sus enseñanzas, si soy buen y fiel diáconos por obediencia en amor, entonces me tengo que consagrar ¿en qué? En la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Subrayo eso. Me consagro no solo como ¿se acuerdan los monjes que se iban a un lado ahí? Igual que en las otras religiones. Pues yo, los budistas allá por mis tierras, se van a esos montes como los monjes de antes, de antaño, y se encierran y quieren lograr ahí la consagración, llegar a ser como dioses. Esa es. ¿Se fijan que todas las religiones son parecidas en eso? Pero nuestra relación con Cristo nos obliga, porque es mandamiento del Señor, nosotros como buenos alumnos debemos de seguir esa consigna, que es consagración. ¿Por cómo? Aislarnos y separarnos y lograr la iluminación solos. No, es congregarnos, entrarnos, ponernos la chaqueta de trabajo, ¿no? Como los mecánicos que se ponen eso y el uniforme, la camiseta de la empresa, como dicen algunos, y a trabajarle juntos, edificando juntos el cuerpo de Cristo, porque es un solo cuerpo. Y de eso se trata la iglesia. No se trata de mi carácter. Yo entiendo que yo soy muy extrovertido, pero entiendo que hay gente muy introvertida. Pero a todos el Señor los va a poner en el lugar que Dios sabe. Él es el creador, Él sabe cómo nos creó y Él sabe en qué lugar funcionamos mejor. En el centro de esta consagración, de mi servicio para la edificación del cuerpo de Cristo, en el centro de mi servicio a la iglesia, ¿qué hay entonces? Hay padecimientos por afrentas, ofensas, incluso violencia y persecución. Y dijo el Señor, ¿se acuerdan cuando dijo? Incluso los van a perseguir pensando que hacen un bien a Dios, como a Cristo lo persiguieron. En el centro del servicio al cuerpo de Cristo dijimos que había padecimientos y afrentas y ofensas que debemos de sufrir. Hay también oportunidad de practicar la hospitalidad. Y aquí la palabra hospitalidad encierra muchas cosas. Todos entendemos que es ser hospitalarios. Y en el diccionario de la Real Academia Española
Fíjense, le voy a dar 2 definiciones de este diccionario. Dice que hospitalidad es virtud que se ejercita. Y subrayo, ejercita. O sea, se pone en acción. Virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desválidos. Gente toda que necesitada. ¿Quién viene a la iglesia? Gente, véase un espejo y diga, gente necesitada. Yo necesito del amor de Dios. Necesito de su perdón. Y necesito entrar en el orden de Dios. Y el orden de Dios nos lleva al servicio, mis hermanos, siempre. Entonces, virtud que se ejercita, se pone en acción con peregrinos, con menesterosos, con desválidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades. ¿Recuerdan al samaritano que ayudó? Los religiosos, el levita y el sacerdote no ayudaron. Pero ¿quién practicó la hospitalidad? El samaritano, aquel que todos menospreciaban. La otra definición de la Real Academia Española dice buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes. O sea, recibir bien a los nuevos creyentes en un ministerio al que se va integrando a ese ministerio, a las diferentes partes de los ministerios en las iglesias. De eso se trata. Llega alguien a la iglesia y lo peor que podemos hacer es alejar a esa oveja. Eso es un castigo. Yo no me imagino cómo el Señor, cómo la tristeza del Señor. Y este hijo siempre llega alguien y le pone cara de perro, bulldog. Híjole, ¿por qué? Y el hermano dirá, es que me diste esta cara. Pero no estamos hablando así. Estamos hablando de que tratemos, a pesar de nuestras formas de ser, nuestras imperfecciones, seamos hospitalarios, demos buena acogida y recibimiento a los de afuera y a los nuevos cristianos, a los nuevos servidores en el ministerio. Porque cuando empiezan a servir en un ministerio hay que darles buen recibimiento. Y la tercera es en el centro del servicio al cuerpo de Cristo. Es la primera que dijimos, que hay padecimientos, hay dificultades, hasta violencia y persecución. Pero en la segunda, pues hay una oportunidad de nosotros practicar la hospitalidad. Y en la tercera hay que proseguir. Significa que hay que proseguir a la meta o en pos de Cristo. Eso significa mi servicio. Hay que proseguir a la meta. Filipenses, vayamos a la carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, en la Reina Valera contemporánea. Filipenses 3:12 dice así. El apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Nuestra vida pasada quedó atrás. La vida de práctica de pecado quedó atrás. El diablo nos señala de eso, nos acusa, pero nosotros decimos, ya no soy ese pecador. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Por eso cuando no servimos, muchas veces caemos, tropezamos más seguido y estamos en riesgo de amargarnos y deprimirnos. Porque el diablo ciertamente nos va a atacar y nos va a señalar lo pecador que éramos. Esto siempre me acuerdo ahí cuando vamos ahí al Puente Grande, a la iglesia con los hermanos. ¿Y qué batallan mucho ellos? Pues con sus recuerdos de tantas cosas malas que hicieron. Que mataron a un ser querido, que mataron a muchas gentes, que estafaron,
y porque estafaron a gente, esa gente algunas se suicidó o quedó en la ruina, y ellos recuerdan todo ese mal que hicieron y no se sienten dignos, no se sienten parte del cuerpo de Cristo. Por eso ahí, ¿qué hay que hacer con ellos? Hospitalidad, practicar la hospitalidad. Entonces, y nosotros proseguir a la meta. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? Me extiendo hacia lo que está adelante. Y el 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Me encanta cómo lo expresa aquí Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llamamiento aquí en el griego es vocación. Porque muchos hablamos del llamamiento. Dios me llamó, sí, me llamó, pero ¿qué significa que me llame? Oye, Mario, ¿qué? ¿Qué, Dios? No, habla de una vocación. ¿Qué es vocación? La vocación es la inclinación que una persona siente como un deber, ¿no? Pero lo siente no por obligación, sino se siente atraído. Es un deber que él sabe que debe de hacer y está gustoso de cumplirlo, a dedicarse todo su modo de vida, modus vivendis, a eso que él siente vocación de, el llamado de. Fíjense, también el origen etimológico de llamamiento, que es vocación, también significa llamar poniendo un nombre. Llamar poniendo un nombre. ¿Cuándo alguien te pone un nombre? ¿Cuándo? Cuando naces y te inscriben en un acta de nacimiento con el nombre. Nació Juan Pedro Ramírez. 1920, enero 18. ¿Y quién lo hace? Pues los padres, los responsables. Es lo mismo en lo espiritual. Sí se entiende fácilmente la analogía. Nuestro Padre Celestial nos llamó poniéndonos un nombre. ¿Recuerdan en el libro de Apocalipsis que nos va a dar una piedra, en esa piedra un nombre nuevo? Ese es el nombre que ya lo tenemos. Cuando estemos frente a frente al Señor nos va a decir, este es tu nombre. Para los que no les gustaba el nombre que les pusieron sus padres terrenales. Yo no me quería llamar así. Fíjense, yo no me quería llamar John, ¿verdad? Entonces todos me dicen Mario. Yo estoy a veces digo, ay Señor, ¿cuál será mi nombre? Pero es mi Padre. Eso es lo bueno, ¿no? Que hablamos con nuestro Padre Celestial que nos está diciendo, aquí está, te estoy llamando y poniéndote un nombre. ¿Para qué? Para trabajar en la viña. ¿Y quién trabaja en la viña? Como mayordomo, como encargado. Ahí están, cuando somos ya hijos de Dios. Por eso la importancia. Imagínense si el padre dice, ve a la viña, empieza a checar acá, empieza a guardar que le estén haciendo bien ahí los cortes, la podada, que le pongan bien ¿cómo se llama? La tierra para que dé mucho, para que crezca rápido. Y nosotros no hacemos nada, nos ponemos allá y andamos ahí paseándonos o durmiéndonos. Sería algo tremendo eso, mis hermanos. Por eso no debemos de menospreciar el llamado. El llamado que lleva a la vocación. Están unidos, es lo mismo. Si volvemos al pasaje principal de hoy, Juan capítulo 12, versículo 26, dice así, si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Este versículo lo podemos desglosar en 3 rápidamente. Número 1, si alguno me sirve, sígame. ¿Eres cristiano? Tienes que seguir al maestro. ¿Eres cristiano? Porque cristiano significa seguidor de Cristo. Hay que seguirlo. Pero muchos ahora dicen que son cristianos y siguen a la monita no sé cuál o al monito no sé tanto. O incluso se sigue a sí mismo, porque nomás quiere beneficiarse para sí mismo. Como dice en la Biblia, quieren satisfacer sus vientres.
Nomás llenarme yo llenarme de todo lo bueno que yo sé que Dios me puede dar. Así que Dios me lo vas a dar. Llenarse mi propio vientre, como dice Pablo. Eso no es de un cristiano. Cristiano sigue al Maestro y sigue el ejemplo de Cristo, el que nos dejó en los evangelios. Pero si alguno me sirve, sígame. El segundo que desglosamos el versículo 26 es: donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si eres diáconos, servidor, si estás sirviendo al cuerpo de Cristo tu Señor, entonces estarás junto, como el pámpano está en la vid. Juan 15, ¿recuerdan? Importantísimo capítulo, ¿no? En los evangelios, Juan capítulo 15. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, las ramas somos nosotros. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Es una promesa de Dios. Permaneciendo junto a Cristo, cerca de Él, acompañándolo como discípulo, maestro, alumno, vamos a la larga y a veces a la corta, ¿a qué? A llevar mucho fruto espiritual, habla en esencia espiritual. Pero acuérdense que lo espiritual es lo que encierra después las añadiduras. Al fin y al cabo, las añadiduras parten de lo espiritual. Esta es una promesa, hay que creerlo. Por eso andamos por fe, dice, ¿no? Y no por vista. Andamos por fe porque sabemos que cuando escuchamos esta promesa que nos dijo el Señor directo a mí como cristiano, como servidor de Él, híjole, no es en vano, no es sin mérito. Yo busco agradarle por amor, pero Él me da todos los honores a mí. Me haces tener mucho fruto que abunde en mi vida y en mi familia. Porque fíjense, la otra, hacer la rama que se corta y se va para allá, lejos de la vid, ¿qué pasa? Separados de mí, dice, pues nada podemos hacer, nada, no hay frutos y al contrario, la rama esa, ¿qué pasa? Se va secando. Se va secando. Y poderoso es Dios, dice la palabra, para injertarnos de vuelta, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Pero el tema es que separados de Cristo, alejados, sin acompañarlo, nada podemos hacer. Nada. En lo espiritual, nada. Por eso las iglesias, muchas que dicen, oye, el pastor está adulterando con tal, y que no sé qué, el hermano se peleó a los golpes con el otro. ¿Cuántos de eso hemos visto? Y nosotros todavía permanecemos, pero los que vimos eso y todavía permanecemos en la iglesia, híjole, qué difícil fue vivir todo eso. Dice, no, pues esto es una bola de hipócritas. Luego viene ese sentimiento carnal, ¿no? Es decir, no, pues aquí qué onda. O sea, pero nosotros, ¿qué hacemos? Seguimos en pos de la meta. Sabemos que separados de Cristo, nada podemos hacer. Debemos estar cercas, brindando el servicio al cual fuimos llamados. Y número 3, que desglosamos el versículo 26 de Juan 12, es, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Otra promesa. ¿Cuántos sabían que está llena de promesas la Biblia para nosotros? Y aún así renegamos, fíjense, y aún así. Si alguno me sirve, si así es un siervo fiel, bueno y fiel, a mi causa, no a la causa mía en particular, a la causa de Cristo, mi Padre, promesa por escrito, lo honrará. Toda la honra es para Cristo, toda la honra es para Dios, ¿verdad? Pero el Padre nos devuelve, como todos los padres, todos los que somos padres lo sabemos. Recibimos algo y lo primero que queremos hacer es, híjole, gastarlo para mi hijo, no para mí mismo. El Padre lo honrará. Ese es el corazón del Padre. La honra de servir al Señor, sirviendo a su santa iglesia, el Padre Celestial dice, lo bendeciré. Esa es la manera. El obrero es digno ¿de qué? De su salario.
¿Y qué mejor patrón que el Señor nuestro Dios? No hay mejor patrón que Él. Pero aquí tenemos puesta la camiseta, no por la honra de recibir algo de Dios, el premio, las bendiciones de Dios, que ciertamente van a llegar, sino que le servimos como veníamos cantando en la alabanza. ¿Por qué? Por amor. Yo a veces veo ahí en 1 Corintios, cuando en el capítulo 12 empieza a hablar de los dones espirituales, y ahí dice que esto y lo otro, pero dice que hay un camino mejor, o sea, principal, y empieza el capítulo 13 con el amor. Dice que, ahí en ese capítulo que dice, que la profecía, hablar en lenguas, que todo lo que hagamos en esta vida, aunque sea espiritual, estamos hablando de los dones espirituales, todos esos van a acabar, pero hay algo que no va a acabar, porque Dios es amor, es su amor. Y eso, al reflejar el amor de Dios, estamos expandiendo el reino de Dios. Entonces, el amor es la preeminencia del amor. Y después, en el versículo 14, nos habla, obviamente, en el capítulo 14 de 1 Corintios, habla ahora sí. ¿Ya entendieron que va primero de todo? Pueden tener todos los dones, los 9 dones espirituales, pueden tener los 5 ministerios y pueden estar metidísimos en la iglesia. Y gloria a Dios, y Dios el Padre nos va a dar honra. Pero dice, espérame, ¿lo haces por amor? Esa es la consigna, ¿no? ¿O lo haces por recibir el pago, el salario? Cuidado, cuidado. Por eso siempre puso ahí entre medio, porque en el capítulo 14, como les decía, ahí empieza a desmenuzar Pablo las operaciones, cómo se usan y cómo se deben usar en el orden de Dios esos dones espirituales recibidos. Pero antes quiere aclarar, lo van a usar de esta manera, en este orden de Dios. Pero antes, nunca olviden que todo esto se hace con la preeminencia del amor. Si se olvidan de eso, por más que sean ordenaditos en usar los dones, no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Para nada. Como un címbalo que retiñe, ¿no? O sea, no sirve para nada. Si hay amor a Dios, hay una obediencia que supera toda adversidad. Esto es importante porque dice que el obrero asalariado, cuando viene el lobo, ¿qué hace? Pues ya me voy, que me voy a andar peleando con el lobo, a ver si me come y me mata. Pero el que está por amor al Señor, él confía, dice, no, el Señor me va a honrar. Si el lobo me come, era por algún propósito mayor que yo no sé. O si yo venzo al lobo, va a ser por un propósito mayor. Como cuando David se enfrentó a Goliat, como cuando los 3 hebreos se enfrentaron al horno de fuego, como cuando Daniel se enfrentó a los leones. Es lo mismo, siempre es lo mismo. El que anda por amor al Señor obedece a pesar de todas circunstancias, toda adversidad y dificultad. Eso es, no somos asalariados, aunque Dios nos va a dar la honra y el pago. Eso lo sabemos, las añadiduras, digamos, vamos a ponerle así. La honra verdadera llega, en verdad, la honra verdadera llega cuando el Señor nos diga cara a cara. Todos vamos a estar cara a cara con el Señor. ¿Cuántos anhelamos ese día? Es un día espectacular. Nomás a veces, cuando anda un poquito deprimido, pues nos pasa de repente, ¿no? Cierra los ojos, empieza a hablar al Señor, cantar alabanzas o pensar en aquel día que va a estar frente a frente al Señor. Y Él lo abrace. Que diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que es la honra mayor, mis hermanos. Recordemos una vez más, una de las leyes más importantes del reino de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2 versículo 4, lo voy a leer en la traducción viviente y dice así: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esto lo habíamos dicho en la última enseñanza, ¿no? Tengamos la misma actitud de servicio, de ser el siervo fiel a Dios.
Y con esto en mente, mis hermanos, como principal base en la asignación de ministerios dentro de la iglesia, vayamos a leer de vuelta Efesios capítulo 4 desde el versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1, Reina Valera contemporánea, lo voy a leer. Ya lo leímos en la última enseñanza. Y este es el centro, ¿verdad?, del mensaje, porque todos tenemos ministerios. Entonces vamos a ver de qué se trata. Yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, de la vocación a la cual fueron llamados. 2, y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor, subrayo en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos. Subraye, actúa por medio de todos, es lo que estamos aprendiendo. Y está en todos. Amén. Interesante que el Padre Celestial actúa por medio de ¿quién? De todos los que somos miembros de la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia, o sea, los dones espirituales y el llamamiento al ministerio, conforme a la medida del don de Cristo. O sea, cada uno diferente. Cuando el Señor ascendió a la diestra del Padre, dijimos, dio dones espirituales ¿a quién? A sus seguidores, a sus hijos, a sus discípulos. Dones espirituales por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo que fue enviado ¿a quién? A su iglesia, a nosotros, a cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Y estos dones espirituales se usan ¿dónde? Primera y principalmente dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en lo que llamamos los ministerios, dijimos, ¿no? Vamos al versículo 11, bajamos hasta el 11. Y aquí vamos a ver los 5 ministerios. Y él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin, este es el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A quiénes vamos a perfeccionar? Los que estamos en estos 5 ministerios. A los santos, a la iglesia, a todos los miembros, a todos, sin excepción de nadie, para la obra del ministerio. Ahí está, todos tenemos un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y siempre la analogía es la misma, mis hermanos. Cuando hay miren, si ustedes tienen un pedazo de carne muerta o lo que se llama en los órganos cáncer, que las células se van muriendo y regenerándose pues en una forma maligna, ¿no? En un tumor que se llama cáncer, ¿no? Eso no se queda ahí, mis hermanos. O sea, eso va creciendo. Y si no se extirpa, todo el cuerpo es afectado. Ni modo que se murió, me morí nomás aquí en la pierna. La pierna se me murió, ya, no tengo pierna. No, pues sí, mi pierna, pues, si me da cáncer del estómago, pues, no, nomás se murió mi estómago. No, me morí, todo se muere. El cuerpo, todos sufrimos juntos, dice la palabra. Todos disfrutamos juntos, todos sufrimos juntos. De eso es lo que está hablando la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos, nadie se rezague, lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino
para que profesemos la verdad en amor, otra vez amor, y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, hospitalidad, según la actividad propia de cada miembro tiene un ministerio, debe estar activo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra vez termina en amor. Crecimiento para edificarse en amor. La edificación de la iglesia, como dijimos, todo está en el amor de Dios y en su orden. Entonces, ¿qué orden? El propósito de los 5 ministerios, de los que están en el liderazgo de estos 5 ministerios. Es perfeccionar a la iglesia, edificar a la iglesia, conducir a la iglesia ¿a qué? A la unidad y al conocimiento de Cristo. Cuando va a una iglesia y ven que todos están divididos, hay secciones, el grupo de los Eduardos, el grupo de los Marios, el grupo de las hermanas Rosita, el grupo del Alba. Imagínense, llegan todos contra todos y ya llegan cada uno durante la semana, tienen sus grupitos aparte. No nos dejemos, vamos a hacerle esto al otro grupo. Tú llega rápido y agarra tú la guitarra y tú no se la sueltes a los del grupo de las albas. Y no, pues ya, imagínense, suena gracioso, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias así, en serio. Yo sé que algunos de ustedes han estado en ese tipo de iglesia. Yo he estado en ese tipo de iglesias. Es tremendo. Acá nosotros nos reímos porque ya tenemos cierta madurez por la sana doctrina que recibimos. Pero sí, el liderazgo en la iglesia, los pastores y maestros, los apóstoles, los evangelistas, todos ellos deben de llevar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la unidad y al conocimiento de Cristo. Mientras más conozca al maestro, más voy a poder imitarlo. Es así de simple. Otro propósito de estos 5 ministerios es prevenir a la iglesia del error. Hablamos de todos esos falsos maestros que ahorita proliferan por todos lados. Es prevenir. Oye, no, ese maestro está diciendo cosas que no dijo Cristo. Y también el propósito es conducir a la iglesia a la madurez espiritual. De eso hablamos este miércoles pasado. ¿Se recuerdan lo que estuvimos? Madurez espiritual. Es necesario. ¿Por qué? Porque el que no llega a esa madurez espiritual va a ser como un niño fluctuante. O sea, que es un fluctuante que un día me siento de buenas, y después me siento de malas, y a un día escucho a Pastor Chuy Olivares, otro día al Ducen, otro día a Juan Pérez, otro día a Cash no sé quién, otro día a Ricardo no sé cuánto. ¿Sí me entienden? O sea, no, por todo viento de doctrina, sí, hoy me gustó, hoy el predicador no. Palabra de Dios, conocimiento de Cristo, ese es el único que puede unir. Los 5 ministerios son, entonces, ¿para quién? Para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, versículo 12, ¿no? Para edificar a la iglesia. A cada uno de nosotros nos corresponde, sin excepciones, nos corresponde ejercitar nuestros dones, ¿para qué? Para que se transformen en ministerios maduros, para que sirvamos de beneficio, o sea, para que seamos de beneficio al cuerpo de Cristo. A mí me encanta, a veces uno cuando lo ve y lo visualiza de esta manera dice, híjole, qué importantes somos cada uno de nosotros, todos, los que estamos aquí, los que no pudieron venir por diferentes circunstancias, todos somos importantes, porque Dios podía haber hecho que su cuerpo creciera con su poder, y luego, y ya, en un minuto. Pero yo siempre pongo esta analogía, cuando Dios creó el universo, lo pudo haber creado en un segundo, o medio segundo, o en una milésima de segundo, pero se tardó 7 días, porque quiso poner un orden y en darnos una enseñanza.
Lo mismo también aquí. Cuando nos da los 5 ministerios, Él quiere poner un orden. Y dice, no, mis hijitos, yo quiero que ustedes hagan crecer mi cuerpo. Claro, el poder es de Dios. Dios da el crecimiento. Pero yo quiero que ustedes sean los medios, las herramientas que yo voy a utilizar. Qué increíble, ¿no? Qué increíble esto, la manera de trabajar de Dios. Los 9 dones espirituales están en 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 11. 1 Corintios 12, 7 al 11. Ahí están los 9 dones espirituales. Complementan y hacen posible estos dones espirituales que ejercer estos 5 ministerios. Porque los ministerios son espirituales y se ejercen por medio de los dones espirituales. Cuando uno ya está aquí, realmente dice, en mis fuerzas nada me sale. En serio, nada. Si yo quiero aplicar los métodos, ¿vio? Los métodos de donde yo estaba en empresas multinacionales, que hacíamos un montón de cosas, Six Sigma, 5S y no sé qué, y que el método de Toyota, Kanban y no sé cuántas cosas. Si yo quiero aplicar eso, y fíjense que hay iglesias que lo hacen, me da vergüenza. Me da vergüenza. Vergüenza ajena, aquí no lo hacemos. Pero por eso es los 5 ministerios en el liderazgo de la iglesia se ejercen a través de estos dones espirituales, no de filosofías de hombres, no de metodologías humanas, nada de eso. Esta tremenda tarea, asignación, no puede ser llevada adelante por un hombre también. Cristo lo llevó adelante, él dio el ejemplo, claro, pero se necesita un equipo de trabajo. Versículo 11, ahí, en el versículo 11 está, de Efesios 4. El Señor constituyó 5 ministerios, 5 unciones diferentes, para que juntos trabajen en y para el cuerpo de Cristo, para que crezca fuerte, vigoroso y maduro. Y ahora vayamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. En la Reina Valera contemporánea lo voy a leer. Primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Fíjense, dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Esto nos muestra claramente, este pasaje, que aquí aparecen el Espíritu Santo, el Dios Hijo, el Señor nuestro Jesús y el Padre. Los dones están relacionados con el Espíritu que los da. Los ministerios en la iglesia, el liderazgo en la iglesia, están relacionados con el Señor Jesús, porque Él ejerció el liderazgo en la iglesia, ¿no? Él fue el que nos dio la pauta de cómo hay que liderar la iglesia. Y las operaciones, las actividades que se ejercen en la iglesia, están relacionados con el Padre Celestial, que Él todo unifica, suma, multiplica, bendice. Por eso es la esencia de las actividades en la iglesia. ¿Qué tienen que hacer? Unificar. ¿Qué tienen que hacer? Bendecir. ¿Qué tienen que hacer? Sumar y multiplicar. De eso se trata la iglesia. Los dones espirituales, el primer punto, los dones espirituales son dados a nosotros, a los creyentes, a los miembros de la iglesia, por el Espíritu Santo. ¿Por qué?
es el Espíritu Santo que fue enviado a morar a nosotros, el que tiene la encomienda, ¿no?, de dárnosla a nosotros. El Espíritu fue el que nos vivificó en el Espíritu. Nuestro espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu que estaba muerto fue vivificado no puede ser vivificado por la carne. No puede ser vivificado por sentimientos o filosofías, sino por Dios que es Espíritu. Y fue el Espíritu Santo el que vino a nosotros a darle vida, vivificar a nuestro espíritu. Nos hace vivos espiritualmente. Y eso se ve ¿en qué? En la nueva vida de un cristiano. O sea, por sus frutos lo conoceréis. Pues es ese clásico dicho en donde la nueva vida es la que demuestra que ya estoy vivo en el Espíritu. Que ya puedo disfrutar del testimonio que todos van a ver en mi vida. Primera de Corintios, ahí capítulo 12, seguimos en el versículo 7. Vamos a mencionar los 9 dones, del 7 al 11. En la Reina Valera contemporánea dice así: pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia o conocimiento, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidad, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lengua y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Enumerando los 9 dones espirituales, número 1, palabra de sabiduría. El Espíritu es el que lo da, el mismo Espíritu, todos los 9 dones, ¿no? El primero, palabra de sabiduría, o la capacidad de predicar o dar consejos sabios con la sabiduría de Dios, o sea, con el consejo de Dios. Número 2, segundo don, palabra de ciencia, que habla de un mensaje de conocimiento especial, como dice una traducción. O sea, siempre me acuerdo del ejemplo que dio una vez el pastor Chuy, que dijo que le dio palabra de conocimiento en un momento que estaban con pastores, ¿no? Y que un pastor le estaba en adulterio y encima golpeaba a su esposa. Entonces, luego le dio el Señor palabra de conocimiento especial. Y fue que le dijo, enfréntalo. Y fue y lo encaró. Entonces, eso yo lo he visto también en varias circunstancias. Número 3, fe. Pero aquí, ¿qué tipo de fe habla? De una confianza, pero no la fe salvadora, ¿no? Sino una confianza grandísima en Dios. Una gran fe, dice una versión, ¿no? O sea, desde el punto de vista humano. O sea, uno dice gran fe desde nuestro punto de vista. Lo que es del punto de vista de Dios, ¿qué sería? Una fe como un grano de ¿qué? De mostaza. Pero con el poder de Dios, ¿para qué? Mover montañas. De eso se trata. O sea, el punto de vista de Dios es pequeña, pero con eso dice, con esto me sirve mi muchacho. Puedes hacer, ahí mueve la montaña. Y del punto de vista de nosotros, sí, es una gran fe. Es un don espectacular, ¿no? O sea, ahora, dones de sanidad. Cuarto, ¿dones de qué? De sanidad. El poder de sanar a los enfermos, de los cuales aquí pues somos testigos de algún que otro. Yo soy de 3 espectaculares, yo ya los he comentado, pero es que todavía a veces digo, qué increíble. Del que tenía cáncer terminal, pues oramos y al día siguiente no tenía y los médicos se quedaron con, no sé, nosotros no las creíamos. Pues todo el mundo, ¿quién tiene el don? ¿Quién? Pues oramos como 4. Ay, tú, no, yo no soy. Pero el poder vino de Dios, ¿verdad? Y eso es lo importante. Ahora, el 5,
don de hacer milagros. Este es como uno más general, ¿no? que el anterior, porque las sanidades son un milagro también en sí. El poder de hacer milagros habla de dominar las leyes naturales de las ciencias, como hacía el mismo Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando calmó los vientos y el mar? ¿O cuando caminó sobre las aguas? ¿O resucitó los muertos? Etcétera. O como Elías, ¿no? Que hizo bajar fuego del cielo, que dijo, bueno, oró y no llovió por 3 años. O cuando empezó a correr, ¿no? Más rápido que los caballos sin cansarse. O sea, son un don espectacular de dominar, superar las leyes naturales de la ciencia, o sea, algo sobrenatural, por eso es un milagro. Número 6, don de profecía, capacidad de profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar con la autoridad de parte de Dios. Por eso dicen, predicar, hablamos de parte de la autoridad de Dios. Cuando predicamos, estamos profetizando. Como después en el ejemplo que pone Pablo en 1 Corintios 14, en contraste con el hablar en lenguas. Pero también tienen que ver con cosas como pasaban en el libro de los Hechos y en el Antiguo Testamento. Hablar, profetizar de cosas futuras. ¿Quién sabe el futuro? Solo Dios. No lo saben los videntes y los astrólogos que ahí están en el mundo, están por todos lados, en todos los postes ahí ven, están, ¿no? En los horóscopos, en los periódicos, pues ya les digo. O sea, yo sé que ustedes, nadie anda en eso, pero yo sé que muchos que ustedes conocen, que se dicen cristianos, caen en eso. Tengan cuidado. A Dios aborrece todo lo que es hechicería, magia y brujería, que tiene que ver con eso, tratar de ver el futuro. ¿Quién ve el futuro? ¿Quién sabe el futuro? Solo el Señor. Y el Señor le da autoridad a los profetas para que puedan revelar ciertas partes que Él ve que es conveniente. Por eso tenemos libros proféticos, como puede ser el de Daniel, el de Zacarías o el libro de Apocalipsis. Pero también tiene que ver con cosas puntuales. La enseñanza pasada hablábamos del profeta Ágabo, que es un profeta del Nuevo Testamento, para algunos que dicen que no hay profetas en la iglesia ahora. Ágabo era un profeta ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Y aparece 2 veces ahí en el libro de los Hechos. Y en la segunda que aparece diciéndole, pues, ¿qué le va a pasar a Pablo? Número 7, don de discernir los espíritus. Discernir si es un mensaje que proviene del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Y si es otro espíritu, ¿qué sería? Espíritu maligno. Es la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios o de descubrir a los espíritus falsos. Esta es muy necesaria, este don. 8, don de diversos géneros de lengua. Capacidad de hablar en idiomas desconocidos, lenguas angelicales o de otras naciones, como en el día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2. ¿Recuerdan? Que empezaron a hablar en parto, en medo, en latín, en griego, en todos los idiomas, en egipcio, que eran los judíos que venían de todos lados en el día de Pentecostés. Y decían, no, ¿cómo están hablando en mi idioma estos que son gente Galilea, vulga, que no tienen muchos conocimientos? Es lo mismo. Fíjense en el don de diversos géneros de lengua. Si vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, en la Reina Valera contemporánea, 1 Corintios 14, 22. Fíjense cómo dice, el apóstol Pablo dice, las lenguas son una señal para los incrédulos, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Ahí está poniendo un orden, ¿no? El apóstol Pablo. O sea, ¿para quién es las lenguas?
Es una señal para los incrédulos, como pasó en el libros, en los capítulo 2 en Pentecostés. Ellos dijeron, wow, ¿qué es este poder? Porque sí está hablando en mi idioma. Y ahora vemos cómo, yo no sé si quién habla en lenguas aquí presente. ¿Alguien habla en lenguas? Bueno, ¿nadie? A la 1, a la 2. Es uno de los más vistosos, ¿no? De hablar en lenguas. Pero fíjense, yo creo que lo he comentado en lo que andaba antes. Pues no, ahí todos hablaban en lenguas. Y yo decía, no, ¿qué? Pero nadie hablaba en otros idiomas, todos hablaban en lenguas angelicales. Y había uno una vez, te lo comenté, pero nunca me voy a olvidar, porque la hermana estaba hablando así. Yo decía, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Y no me dejaba concentrarme. Y ya terminando, yo estaba fastidiado. Entonces terminando le dije, oye hermana, ¿en qué idioma angelical tienes interpretación de? ¿En qué estabas hablando? Ah, no, en idioma de los bebés. Yo me quedé, ay, espérame. Después voy con el pastor y el pastor dice, no, sí. Ya casi me caigo así de cabeza para atrás. Pero bueno, no es un don que todos lo tienen. Ahí dice en la Biblia, no todos hablan en lenguas. Pero para los que lo hablan, sepan que es una señal para los incrédulos. Porque ahora muchos hablan en lenguas angelicales, pero nunca hablan en alemán, en chino mandarín o en portugués. Todos están hablando en lenguas angelicales. No estoy dudando de todos ellos, pero digo, si Dios quiere dar más dones, ¿por qué no da más dones de sanidad o de hacer milagros? Pero no es eso. Pero bueno, cuidado con querer, pues, decir tener un don. Si no lo tiene, pues no, eso, así no funciona, ¿no? Eso es mentira. 9, el último, don de interpretar lenguas. Y aquí viene lo bueno. Este está íntimamente relacionado con el anterior. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 27, seguimos en la Reina Valera Contemporánea, versículo 27 dice, si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos, o sea, en orden, y que uno de ellos interprete lo que se diga. Es un mandamiento. Si Dios va a permitir que hable a alguien en la congregación, hable en lenguas, es porque va a tener un intérprete. ¿Para qué? Para que edifique a la iglesia. Si no, ¿de qué sirve entender bla, 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 bla? O que yo les hable a ustedes en coreano ahora. Nadie me va a entender. ¿Sí o no? No, a mi hija nomás. Pero fíjense, a eso se refiere el apóstol Pablo. El Señor, aquí esto se refiere, que uno de ellos interprete lo que se diga. Versículo 28. Pero si no hay intérprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia. ¿Debe guardar qué? Silencio en la iglesia. Por eso podemos afirmar que la habilidad de interpretar las lenguas van de la mano con la habilidad de hablar las lenguas. Puede ser uno mismo u otro hermano que la interprete. Puedo yo tener también el don de interpretación y yo mismo interpretar. He visto hermanos que así lo hacen. Me ha tocado ver hermanos que pues hablan en otros idiomas. Una vez uno habló en chino mandarín y era un hermano que yo sé que pues, él nomás habla en español. Entonces me sorprendió. O se hizo un curso rápido de chino mandarín, dice. No, estaba hablando en idiomas. Cuando empezó a hablar, pues sí, yo entiendo un poco, muy poco, pero sí entiendo. Entonces ya dije, bueno. Entonces digo, ¿seré yo el intérprete? No, pero después salió otro interpretando. Ya ahí quedó. Porque yo me sentía muy presionado. Decía, no, pues yo no sé, yo no tengo dónde interpretar en lenguas, pero sí entendí lo que más o menos dijo. Entonces tengo que salir yo, pero espero que salga. Y Dios luego, ahí salió otro. Y empezó a interpretarlo. Bueno. Y no era chino mandarín. Era mexicano más que nopal, dicen. Los dones espirituales son la señal o la evidencia de que nuestra fe es verdadera, de que somos hijos de Dios.
En Marcos capítulo 16, versículo 17, seguimos en la Reina Valera contemporánea. Marcos 16, 17 dice, y el Señor dice, y estas señales acompañarán a los que crean, a los que tienen fe. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esto está explicando el mismo Señor Jesús, está dando una introducción de los dones espirituales. Pero dice que estas señales acompañarán ¿a quién? A los que crean. Por eso los dones espirituales, ¿para quiénes son? Para los que creemos. Para la iglesia de Cristo. Entonces uno dirá, ay, pero yo no tengo ningún don. Es porque usted no lo tiene o usted piensa que Dios miente. A ver, vamos a ver esto. Obvio que Dios no miente, Dios es verdad. Entonces, y Dios dice que repartió a todos dones espirituales. Mínimo va a tener uno. Pregúntele, como lo hice yo. Pregúntele, ¿y qué va a hacer Dios? Le va a responder porque es una persona muy amable, muy poderosa, pero muy humilde y mansa. Y amante de sus hijos nosotros. Así que le va a responder y le va a decir, mi hijo, por fin me preguntaste. Empieza a usarlo, empieza a usar tu don, por favor. Porque no lo usas, mucha gente no está creciendo. Mi iglesia no crece a la velocidad que yo quiero. Es necesario saber de estos regalos espirituales, dones que el Espíritu nos da. 1 Corintios 12:1 que dice, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales, dice Pablo. No lo ignoren, no es algo trivial, es importante. En la palabra de Dios para todos ahí dice, hermanos, quiero que sepan muy bien ¿de qué se tratan los dones espirituales? Y en los últimos tiempos, ¿qué está pasando? Iglesias grandes, congregaciones, hablan del cesacionismo, que cesaron los dones en la primera y segunda generación. Hágame usted el gran favor. No, ¿cómo puede ser que la Biblia se contradiga? ¿Para qué quiere el Señor que sepamos muy bien de qué tratan los dones espirituales? Para que sepamos cuál tengo yo y los use para la edificación y la madurez y el crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿cuál será el propósito de todos estos dones espirituales que nos da a nosotros los que creímos, lo que creemos en el... ¿Qué es el propósito de todos estos dones espirituales? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12. Al final dice así, 1 Corintios 14, 12, al final dice, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Por eso es importante, porque la iglesia, Cristo la quiere hacer crecer más y más y más, que más se entren a la salvación y que entrando no sean como niños fluctuantes, sino que sean maduros espiritualmente y usen a su vez sus dones para ayudar a otros. La iglesia no es un juego, sino es una institución que puesta por el Señor. Procuren abundar en ellos, ¿en qué? En los dones espirituales para la edificación de la iglesia. En palabra de Dios para todos dice, ya que ustedes tienen afán por manifestaciones espirituales, busquen las que más fortalecen a la iglesia. Ya visto el primer punto de los dones espirituales que nos da ¿quién? Dijimos, el Espíritu Santo a todos los de la fe. Siguen los ministerios de Efesios capítulo 4 que vimos la vez pasada. Los ministerios son puestos, designados en específico ¿por quién? Por el Señor Jesús. ¿A quiénes? A los miembros dentro de su iglesia. Es la investidura en sí, propiamente dicha, la investidura de cada uno de los creyentes que Dios va a poner en esos ministerios. Por ejemplo, el hermano fue designado por el Señor para que ejerza
dentro de su cuerpo como apóstol. Fue Pablo que dijo que era un abortivo y todo eso, pero el Señor se le apareció y le dijo, no, tú también vas a ser apóstol de mi iglesia. Y muchos no le creían porque él persiguió la iglesia. Pero ¿quién designó a Pablo como apóstol? El Señor. El hermano también puede ser designado un hermano para cumplir la función de profeta. Por ejemplo, estamos hablando de Ágabo o de los profetas del Antiguo Testamento. Pero no cualquiera, sino es designado. ¡Qué honor! Hablar de parte de Dios. El hermano, otro hermano puede ser, tuvo un llamamiento para ejercer como evangelista. ¿Qué es un evangelista? Ya lo hablamos. Es el que sale a predicar, no dentro de la iglesia, sino afuera. La iglesia lo manda afuera para predicar. Y él predica y convierte. Y bueno, y esa gente convertida viene a la iglesia. El hermano también puede ser llamado para desempeñarse como pastor. El llamamiento de pastor también el Señor lo da. El hermano también puede ser consagrado para ser maestro. Maestro también, ¿quién lo da? El Señor. Pero todos los que somos padres somos ¿qué? Maestros, todos. Los que somos padres somos maestros. Y mejor que le aprendamos más y más, ¿no? Son funciones. Estos ministerios son funciones entonces específicas ¿para qué? Para realizar según la investidura asignada, para realizar ¿qué? La edificación de la iglesia en el liderazgo de la iglesia. Se apoya, se ayuda con los dones espirituales ya mencionados. Y se utiliza en este liderazgo, porque son ministerios de liderazgo, para la grey, para el rebaño de Cristo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, todos los que tenemos, entramos a ser pues, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, todos los 5 ministerios es el mismo Señor. Por eso no se deje engañar. Porque hay muchos que se dicen pastores, apóstoles y profetas allá en el mundo y sabemos que no lo son. No lo son. Siguen a otro Señor. Otro Señor, pero no al mismo Señor de la Biblia. Todos deben de seguir a Cristo. Esto se llama diaconeo. Entrar al servicio del cuerpo de Cristo porque todos somos uno en el Señor. En Mateo 28:19 dice así: por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. 20, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos unimos en una misma enseñanza, en una misma doctrina, en un mismo caminar detrás del Señor Jesús, donde dice el Señor en Juan 12:26, en el pasaje principal, donde yo esté, allí también estará mi servidor, un Señor que llama al liderazgo en la iglesia a cumplir esos 5 ministerios como se debe, siguiendo a ese único Señor. Amén. Por último, y para no dejarlo, porque en la siguiente enseñanza vamos a explayarnos vamos a volver sobre los ministerios y después, pero hoy vamos a mencionar el tercer punto, las operaciones dentro de la iglesia. Nomás a mencionar, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 6, dice que hay diversidad de actividades, operaciones, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. ¿Está bien? Aquí vemos el corazón de Dios es el mismo, la voluntad de Dios es la misma. Cristo vino y dijo, yo hablo lo que el Padre me dijo que hable. Mi doctrina es la doctrina del Padre. Yo hago lo que el Padre me mandó a hacer. Mi ministerio estaba asignado por el Padre. Mi convicción y mi consagración es la que el Padre me dijo. Amén. De eso se trata en las operaciones. En el versículo, en 1 Corintios 12, bajamos hasta el final,
versículos 27 y 28. Fíjense cómo dicen, hablando de estas actividades en la iglesia. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. 28. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. ¿Por qué aquí lo simplifica? Porque está hablando de las actividades. Las actividades de los apóstoles incluyen a los de los evangelistas, porque los apóstoles son enviados, van y crean y fundan iglesias. Y eso se trata la labor de los que son evangelistas, aún de profetas. Pero fíjense cómo dice, por eso lo dice apóstoles, luego profetas, el evangelio de profetizar, tanto predicar su palabra como decir ciertas cosas. Ay, que en el mundo va a haber una hambruna, yo qué sé, que se acerca este tiempo, bla, bla, bla. O sea, pero hablar con la autoridad que el Señor le pone a ese profeta. Eso es un grupo que tiene como líder un profeta, obviamente, ¿no? De los 5 ministerios. Y en tercer lugar habla de maestros. Aquí ya junta pastores y maestros. ¿Se dan cuenta? Es un ministerio de enseñar. ¿Enseñar qué? Logos, la palabra de Dios. Los profetas se basan más en el rema. Rema que se basa en el logos, ¿no? Pero habla más del rema, la profecía particular que le pone, ¿no? Al profeta. Pero el maestro, ¿qué tiene que hablar? Logos, pura Biblia. Ni quitarle ni agregarle nada. Entonces ahí encierra a los pastores y a los maestros. Son grupos de actividades, de operaciones, que ahí realmente el liderazgo lo ejerce un pastor. ¿Se va entendiendo este punto? 28, seguimos en el 28. Luego están los que hacen milagros. ¿Los que hacen milagros están por fuera haciendo milagros y cobrando al mejor postor? No, están en la iglesia, sujetos ¿a quién? A los pastores, a los apóstoles, amén. Porque los que hacen milagros, y hay gente que hace milagros, ¿qué hacen? Se abren un ministerio, pero Dios no los llamó a pastorear. Dios los llamó a sujetarse a su pastor y a hacer los milagros dentro de la iglesia. Después los que sanan, otra vez, sujetos ¿en dónde? En la iglesia. Y acá habla de los que ayudan. ¿Quiénes son los que ayudan? Pues sabemos que hay ministerio de ujieres, de administración, de apoyos, de muchas cosas. Son los que ayudan. Y los que administran. ¿Cuántos saben que en cada iglesia, como una organización, necesita ser administrada? Administrar los recursos, las sillas, el piano, las ofrendas, las cosas que se necesitan. Ahorita impermeabilizamos hace poco aquí, todo, etcétera, etcétera. Los que administran tienen que estar ahí. Y los que tienen don de lenguas. Acuérdense, ahí están otro grupo. Aquí habla en grupo de actividades, los separa, los desglosa por actividades. Y esas actividades, arriba hay un liderazgo que habla de los 5 ministerios que hablamos en Efesios capítulo 4. Amén. Entonces aquí hablamos de las funciones generales, son operaciones y actividades dentro de la iglesia que ejercen bajo el liderazgo de los 5 ministerios que vimos en el punto número 2. Tienen que ver con participar, hermanos, participar dentro de esos grupos de actividades. Todo bajo la voluntad de Dios, el Padre, que quiere unir, sumar, multiplicar, y así espera que sus hijos estén dentro de las iglesias. Cristo siempre apuntó al Padre, dijimos, ¿no? Siempre dijo, todo lo que hice fue lo que el Padre me dijo que haga. Amén. Así debemos de ejercer las actividades en las iglesias bajo el liderazgo de los 5 ministerios. Y todas esas actividades y ministerios se apoyan ¿en qué? En los dones espirituales 9 que vimos. Ya se va entendiendo todo este tema, como el entramado de cómo funciona uno como ser espiritual y uno dentro como miembro y parte del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a seguirle el próximo mes. Gracias, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos vas abriendo la mente para poder ser buenos siervos tuyos, buenos diáconos. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces por falta de conocimiento no te hemos servido bien. Perdónanos, mi Dios.
Y ayúdanos para que ahora podamos seguir creciendo, madurando en el Espíritu, Padre, utilizando los dones espirituales que tú nos has dado a través de tu Santo Espíritu y ejerciendo el ministerio que todos tenemos, Señor. Y si alguno tiene un ministerio de liderazgo, como maestro, pastor, o apóstol, o profeta, o evangelista dentro de tu iglesia, que lo ejerza, Señor, en cada uno de esos grupos de actividades que tú nos hablas. Ayúdanos en este orden que tú has puesto para que nosotros entremos a cada uno de esos grupos, a participar activamente y ser buenos y fieles servidores tuyos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Hoy estuve extenso, pero tenía que cerrar. Lo mismo dije la vez pasada, ¿no?